Silvestre, deseándole el muy buen programa, que me voy a ver a mi casa. Un abrazo, Gustavo. Bueno, hasta luego, hasta mañana, Víctor Hugo, un gusto como siempre. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5 en La Realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros no te cuentan. Aquí, diariamente, en este programa, te lo contamos con todos los datos de la realidad, que suelen ser duros, pero es la realidad, es lo que hay que conocer, ¿eh? Que nadie te engañe como te tratan de engañar diariamente con falsas denuncias que después no existen. Bueno, por eso hay que ir duro con esta realidad que día a día nos está mostrando a través de números, pero que se está viviendo un proceso en la Argentina que hoy, fíjese, hemos puesto este hashtag, ¿no?, con el que nos puede acompañar a partir de este momento: pobreza y recesión. Un combo realmente explosivo, que si el gobierno de Cambiemos, que si el gobierno de Mauricio Macri no se da cuenta, no termina con ese relato que intenta armar diariamente, en que todo es maravilloso o que todo va a ser maravilloso, pero día a día hoy se han conocido nuevos datos de la economía que muestran un agosto negro para la Argentina, donde nuevamente se han mostrado índices en picada, en descenso. Pero frente a esos datos de la realidad, el gobierno sigue armando un relato de que todo va a ser maravilloso, que el presidente, lo que dijo ayer, que a partir de este momento lo tienen que a él poner en evaluación. Lo que pasó en estos 9 meses no importa, cuando mucho de lo que hoy estamos viviendo es producto justamente de las medidas económicas que adoptó el gobierno de Mauricio Macri. Enseguidita va a estar Alejandro Berkovich comentándonos nuevos datos de la realidad dura, que por otros te quieren engañar, esconder, pero hay que verlo porque está palpable en el día a día. Hoy, por ejemplo, no nos vamos a... Bueno, esto es consumo. Enseguida lo va a adelantar, después lo va a ampliar Berco, pero 7,4% la caída del consumo en agosto, donde ya, eso que comentamos muchas veces acá, es palpable. Los hogares hacen recortes, cada vez más profundo. Cada vez se va más a las segundas marcas y cada vez la gente deja de consumir menos. Hoy, por ejemplo, les quiero ir adelantando, no va a estar Mariano Hamilton con nosotros acá. Está en este momento trabajando en la isla Maciel. Está trabajando en un lugar donde hace un año atrás había un taller donde se confeccionaban guardapolvos para el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy ese taller de confección fue cerrado y en ese lugar se puso un comedor. Después de 10 meses se tuvo que reabrir en la isla Maciel, comedor que hoy por hoy atiende a 200 personas. Hace 10 meses atrás, reitero, ahí había un taller de confección de guardapolvos, no había comedor. Había un taller de trabajo digno para la gente. Lo tuvieron que cerrar y poner ahora un comedor, porque la demanda de comida es tremendo y el cura de párroco de la isla Maciel tuvo que hacer esta opción: dar de comer antes que seguir haciendo esa confección de guardapolvo. Mañana seguramente vamos a tener ese informe. Hoy también, por ejemplo, habló Margarita Barrientos. Es una voz muy importante en la Argentina, pero además es una voz que apoyó al PRO, apoyó a Cambiemos, apoyó a Mauricio Macri, que ha estado Mauricio Macri siempre en los comedores de Margarita Barrientos. Y escucho lo que decía Margarita Barrientos a propósito de este combo explosivo que tiene la Argentina de hoy, de pobreza y de recesión. Tenemos muchísima gente todos los días, tenemos más abuelos, hemos abierto comedores en otra provincia como Santiago del Estero, y bueno, eso nosotros sabemos que las cosas no están bien desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿El doble de gente de la que iba antes? Sí, el doble. Este año también ha sido muchísima la gente que se acercó al comedor. Ahora, hay mucha gente que además está sin trabajo. Sí.
Eso sí, había mucha gente que, bueno, tenía una changuita, un trabajo, todo eso se ha perdido, ¿vio? Mucha gente quedó totalmente desocupada, ¿no? Bueno, al no haber obra, la desocupación es mucho más grande, ¿no? Y en cuanto a los planes sociales... sí, hay mucha gente que vivió siempre de los planes, ¿no? Debiéndole favores a los políticos, y yo creo que eso tendrían que sacar y dar trabajo digno a la gente, ¿no? Porque eso es lo que lleva a que se ha perdido la cultura del trabajo por completo también, ¿no? Y en cuanto a los planes sociales... Y yo creo que eso tendrían que sacar y dar trabajo digno a la gente, ¿no? Bueno, lo está diciendo Margarita Barrientos, una voz, reitero, importante marcarlo, ¿eh? No lo está diciendo ningún kirchnerista, ningún opositor. Lo está diciendo Margarita Barrientos desde el corazón de lo que ha significado el proyecto de Mauricio Macri siempre. Que como veíamos en las imágenes, siempre acudió cuando tenía que referirse a los pobres o anunciar algún tipo de plan o alguna cuestión. En campaña lo hizo mucho, al comedor de Margarita Barrientos. Ella está describiendo esta realidad donde indicó que aumentó la cantidad de gente que va a su comedor, del trabajo. Tal vez se equivoca, después lo vamos a hablar, porque hay mucha gente que quiere trabajar en forma digna en la Argentina, que no quiere el plan social, pero no hay posibilidades hoy en la Argentina. Anoche lo hablábamos aquí con Isaac Rudnick y con Daniel Arroyo. No hay posibilidades hoy de encontrar trabajo digno en la Argentina. Porque aquellos que habían superado esa etapa catastrófica del final del gobierno de la Rúa y de Domingo Felipe Cavallo, que arrastró a la Argentina al peor escenario en toda su historia, aquellos que se habían recuperado de esa caída, claro, después vino Javier González Fraga y dijo, ¿qué? ¿Se acostumbraron a ser dignos? No, muchachos, se equivocaron. Tienen que volver a la pobreza. Por eso hay que reflexionar también sobre este relato que está armando ahora el gobierno y lo que ayer muy bien rescataba en este programa Alejandro Berkovich, que nadie lo rescató después. Cuando ayer Macri habla del punto de equilibrio en los datos de pobreza. ¿Qué nos van a decir ahora? ¿Que está bárbaro? Como decía Menem, pobres siempre hubo y ahí tenemos que ponerlos en un escenario, exhibirlos y mantenerlos. Hay que tener cuidado con este relato. Fíjese lo que dijo hoy Frigerio también respecto a esto, que sorprende realmente la palabra de Frigerio. Dijo, el populismo no era sostenible y por eso aumentó la pobreza. La verdad que sorprende, ¿no? Las frases de... Es un poco lo que dijo Javier González Fraga, ¿no? En cuanto a que se habían acostumbrado a superarse en la escala social, a comprarse cosas, a poder ir a otros lugares, pero como que ahora estaba vedado para cierta clase social en la Argentina. Y también hoy habló Elisa Carrió, desde Cambiemos, ¿no? Sobre este número de la pobreza. La mayor llanura del mundo, productora de los mejores alimentos del mundo, tengamos 30% de pobreza estructural, que significa desnutrición. Esto es un escándalo moral. No puede ser que la mayor llanura del mundo, productora de los mejores alimentos del mundo, tengamos 30% de pobreza estructural, que significa desnutrición. Esto es un escándalo moral. Bueno, lo dice también desde Cambiemos Elisa Carrió. Hoy, mire, queremos nosotros en este programa, no me canso de decirlo, reflejando la realidad, vamos a mostrar hoy dos escenarios bien diferenciados, dos realidades bien diferenciadas. Está con nosotros el intendente de Pehuajó, que está a 300 kilómetros de la capital federal, ¿no? Es Pablo Zurro, votado por la gente, ya creo que va, ahora se lo voy a preguntar, por la tercera administración. Está en un corazón productivo muy importante, donde derramó mucho lo que el gobierno en las primeras medidas que hizo le dio al campo, a los sectores más, concentrados de la economía. Y le vamos a preguntar a él cómo es la realidad. Y por el otro lado está el intendente de Tartagal, de la provincia de Salta,
Sergio Levi, está a 2.000 kilómetros de la capital federal. Una zona siempre muy castigada de la Argentina. Dos realidades diferentes tenemos hoy. Y con ello vamos a hablar de estos datos de pobreza, de cómo está la Argentina, de si derraman lo que dice el gobierno, las bondades o todo lo que han dado para el campo. Y está también Pablo Micheli, que obviamente hoy otro de los temas del día ha sido la reunión de la CGT con el gobierno nacional. Y vamos a preguntarle a él porque hoy la gente de la CGT dijo, bueno, por el momento no hay tregua, no hay paro, seguimos conversando, ¿no? Están ahí, como bien muestra esta gráfica que hizo la producción de Minuto 1, ¿no? Está ahí el gobierno, hoy lo recibió Prat Gay, el mismo que dijo de la grasa militante o la grasa sobrante del Estado, lo que advirtió a principios de este año, cuidado, cuiden el empleo, no pidan aumentos. Está Frigerio, que es el hombre político, Triaca, y del otro lado está el trío de la CGT. Están en el tira y afloje. Al menos eso es lo que muestran, que están ahí. Vamos a ver ahora qué opina Pablo Micheli. Pero antes de seguir avanzando, le quiero, justamente hablando de estas dos realidades, le quiero pedir al intendente Pablo Zurro una línea ahora sobre la realidad que estamos viviendo en la Argentina. No, bueno, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos, porque a veces nosotros los intendentes del interior, que Peguajó es un pueblo que está a 365 kilómetros de Buenos Aires, no nos escuchan o no nos dan posibilidad de escuchar, así que les agradezco mucho a este programa que nos haya invitado. No, eso fue una de las primeras grandes mentiras de Cambiemos, porque en realidad cuando ellos le sacan las retenciones no favorecen a los tamberos, las retenciones no favorecen a los pequeños chacareros. Las retenciones favorecieron a todos aquellos que tenían muchas soja sembrada y que inclusive en la bicicleta financiera más grande que se hizo en la Argentina, en la democracia, porque ¿qué habían hecho con el gobierno kirchnerista? Habían retenido en silos bolsa todo el cereal y lo habían sembrado a 8 pesos el dólar y lo vendieron a 14. Quiere decir que favorecieron a las grandes extensiones de campo. Estoy hablando de Peguajó, que tiene 453.000 hectáreas con 3.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales nosotros nos hacemos cargo, y que realmente al tambero le pagaba el gobierno kirchnerista en aquel momento 2 pesos con 80 y este gobierno le paga 4 con 40, pero aumentaron los insumos por sacar las retenciones el 75%. A quien tiene vacas o a quien necesita un veterinario o a quien tiene que operar en el campo, estas medidas económicas Ahora derrama, porque lo primero que dicen es beneficiamos al campo, pero derrama sobre las ciudades. Pero ¿cómo va a derramar si aquel que tiene 10.000 hectáreas o 10.800, por ejemplo, voy a dar un ejemplo con nombre, no me gusta dar nombre, me gusta dar política, pero en esta ocasión lo voy a hablar, como Blanco Villegas, que tiene 10.800 hectáreas en el partido de Peguajó, tiene 10 empleados, 4 son del partido y 6 son de afuera para la mano barata más, para que tener mano de obra más barata. ¿Cómo va a derramar? ¿Cómo lo hace derramar? Primero, porque no es la impronta de ellos derramar. Y después, ¿cómo derrama? Le compra 2 autos al hijo, 3 departamentos y ¿cómo derrama? Lo demás se lleva al exterior, no derrama. Ahora seguimos, Pablo. Y el otro extremo, Tartagal, es una de las zonas más pobres del país, ¿no, Sergio? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. La verdad que yo vengo de Tartagal, Mosconi, el norte de la Argentina. Ahí sufrimos mucho la década infame, ¿no? Nos llevaron YPF, ferrocarriles, gas del Estado, aparecieron los piquetes y fuimos muy luchadores con esto porque quedó 5.000 personas en la calle, había 3.500 en YPF y 2.000 en las petroleras privada y hoy quedaron solamente 500, ¿no? Y esto a nosotros nos hizo muy combativo, empezamos a tener muchos problemas, después tuvimos el aluvión que todos conocen, el primer muerto de dengue en la Argentina, y todo esto nos ha hecho trabajar fuerte en hacer que el pueblo se una y salir por sí solo, ¿no? Tuvimos un movimiento importante en los últimos años con la ayuda del gobierno nacional, con el gobierno provincial, y después del aluvión logramos hacer 3.400 viviendas, 2 puentes, la Costanera, la Ciudad Judicial, teníamos 325 cuadras pavimentadas, pavimentamos 400 nuevas, y esto nos dio mucha posibilidad de insertar. Tuvimos 109 pymes trabajando, todos los desocupados los manejó el municipio y empezamos a tener paz social, y a partir de la paz social, inclusión, y a partir de la inclusión llegamos... ¿Y ahora cómo está en la zona? Estamos realmente muy preocupados, se nos encendieron muchas luces amarillas, no hay obra, se detuvieron estos últimos meses el 100% de las obras y realmente empezaron a surgir de nuevos movimientos y demás. Claro.
Bueno, ahora seguimos. Enseguida vamos a estar con Pablo Micheli, también está Yamil Santoro desde Cambiemos. Pablo, ¿conforme? ¿Qué se puede de la reunión hoy de la CGT? No, conforme no, la verdad que se firmó, ahí firmaron un acuerdo que en 10 días el gobierno va a contestar sobre 2 temas, en realidad 2 temas que por lo menos uno no estoy de acuerdo, y supongo que los trabajadores en general y los jubilados tampoco, porque una cosa es dar un aumento de emergencia a los jubilados y reabrir las paritarias para recuperar el porcentaje que venimos perdiendo respecto al costo de vida de la inflación interanual, estamos hablando. Porque algunos dicen, no, la inflación a fin de año del año 2016 va a ser tanto. No, acá hay que hablar que se cerró la paritaria el año pasado, en abril, y se firmó este año en abril. Entonces hay que contar desde abril del año pasado a abril de este año cuánto es el porcentaje de inflación, y eso es lo que... El promedio salarial que se firmó es 30,2% de todas las paritarias que se firmaron este año. Y la inflación va a ser, según lo proyectado, 42%. Estamos perdiendo 12 puntos frente a... Entonces, la verdad que firmar un bono de fin de año es una cifra que no es... que no va al salario, que por única vez que impacta negativamente en el tema de la seguridad social, la obra social. Entonces, la verdad que es muy poco eso, y esperar 10 días para una respuesta de 2 cosas nada más, con estos niveles de pobreza que se han anunciado. Mira, yo te quiero decir una cosa. Hubo una cuenta que hice hoy. Si la pobreza creció en 9 meses de gobierno de Macri, 1.700.000 pobres más en la Argentina. Si sacamos esta cuenta proyectada por el tiempo que le dura el mandato, terminamos en la Argentina con 50% de pobres. Y yo te lo dije en un programa. Van a bajar la inflación en base a llevar la situación a que haya la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Ya la mitad de los pibes menores de 14 años están en la pobreza en nuestro país. Y es inconcebible, como dice Carrió, como dice Margarita Barrientos, es inconcebible que en un país como el nuestro, que produce alimentos para darle de comer a 400 millones de habitantes, pase esto. Es terrible, es doloroso, es vergonzoso, y entonces no se puede, las centrales sindicales tenemos que ponernos más firmes que nunca, porque no es solo el tema del salario. ¿Pero qué negocia la CGT? ¿Está negociando? ¿O tiene temor la CGT hacerle un paro al gobierno de Macri? No, la CGT está viendo, yo considero que si siguen esperando es porque no están haciendo una correcta lectura de la subjetividad de los trabajadores. Los trabajadores quieren paro nacional. A que a mí nos lo corearon en la Plaza de Mayo el 2 de septiembre, más de 200.000. Entonces, es decir, no es que las cosas están mejores que el 2 de septiembre ahora, No han mejorado. No ha subido mucho la inflación por el tema de que se demoró el tema de la aplicación del tarifazo. Ahora seguimos, Pablo. Antes de ir con Berco, con los datos crudos de la realidad que se han conocido en las últimas horas, que están marcando una profundización en la crisis económica, quiero una línea. Ayer lo comentábamos, la verdad que se le saltó la chaveta al fiscal de Cámara Germán Moldes, quien ayer había dicho que había que desratizar y desinfectar la justicia argentina. Después medio quiso aclarar, dijo que no se refería a los fiscales, sí a los jueces. Bueno, hoy realmente era un hervidero tribunales por estas declaraciones del fiscal Moldes. Incluso algunos jueces que se cruzaban mensajes entre ellos se preguntaban si no tenía espejo en su oficina el fiscal Germán Moldes. Duros, ¿no? Algunos. Y causó realmente mucha revulsión estas declaraciones en el seno del Poder Judicial. Vamos a recordar, porque hay que recordar siempre de dónde vienen las personas, vamos a recordar de dónde vienen este fiscal que le anticipo, mañana va a ser recusado por animosidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque se le soltó la chaveta y ha demostrado que en lugar de justicia busca venganza. Germán Moldes busca venganza con lo que dijo ayer. Fue secretario de Población, yo ayer lo recordaba y hoy lo buscamos en el archivo, fue secretario de Población de José Luis Manzano en el Ministerio del Interior durante el menemismo, donde, bueno, a él lo rosa, se gestionó para el traficante de armas sirio Monser Alcázar el famoso pasaporte falso e ingresar a la Argentina. Lo rosa ese hecho también. Fue denunciado por el CEL por no apelar los sobreseimientos dictados a los acusados,
por encubrimiento del atentado. Convocó y participó de la marcha a favor del esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, el 18F. Ahí es la foto esa que se ve. Impulsó la reapertura de la denuncia de Nisman contra la expresidenta Timeno de la Roque por traición a la patria. Pero de soltarse la chaveta demuestra realmente, reitero, mañana va a ser recusado en todas las causas. Justamente hoy, al par que me comentaban algunos jueces, ¿no? Esto de que se preguntaban entre ellos si no tenía espejo en su despacho, molde para mirarse, decían que tal vez lo que estaba buscando no era recusación. Bueno, mañana va a ser recusado por animosidad, porque realmente lo que se le está notando a muchos en la justicia argentina, que no van en la búsqueda de justicia, que hay venganza y revanchismo, que es lo que marcan también muchos sectores del gobierno, lamentablemente. Y además que hay una campaña destinada otra vez a poner todo el tema de Nisman, esto de que ayer lo explicábamos, traición por la patria, que no existe ni siquiera como tal aplicable a estos casos, porque fíjese lo que dijo hoy el presidente Mauricio Macri, otra vez carancheando sobre la muerte del fiscal Nisman. Me cuesta creer que Nisman se haya suicidado. Hacen su aporte también para esto de... Bueno, las circunstancias previas no hacían suponer que el fiscal fuera a quitarse la vida. Bueno, él seguramente tendrá información de primer nivel por las presiones que en los días previos recibía de Laura Alonso y de Patricia Bullrich, también Nisman, ¿no? Pero reitero, va a ser recusado mañana y seguramente la apelación que van a hacer no llegue a la Cámara de Casación, por lo que va a ser definitivamente un caso cerrado, como ya lo sé, como ya lo es el tema de la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman. Bueno, vamos a los nuevos datos económicos que se conocieron hoy. Berco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. Parecía que agosto empezaba a mostrar la primavera anticipadamente, con algunos brotes verdes, como por ejemplo los despachos de cemento, que se habían anotado una recuperación del 6%. Pero claro, esto chocó hoy con la difusión de nuevos datos oficiales por parte del INDEC, que en principio dieron cuenta de caídas en la industria y la construcción. Y también este dato, que no es del INDEC, es de la consultora CCR. Lo que marcó fue que el mes de agosto tuvo la peor caída, el peor desplome del consumo del año. En lo que va del año, en los primeros 8 meses, la caída que calcula es del 3,5%, pero en agosto, en el octavo mes del año, un 7,4%. Esta consultora es la que más usan las multinacionales del retail, del consumo masivo, tanto las productoras como los supermercados, que la contratan para hacer focus group permanentemente o para relevar sus góndolas y ver cuáles son las preferencias de los consumidores. ¿Qué es lo que encontraron, además de esta caída verdaderamente sensible del consumo en agosto? Esta conclusión: ni el chino, ni el súper, ni el almacén, los 3 canales habituales del consumo minorista, el único canal que se salva dentro del consumo es el mayorista. ¿Por qué? Por las familias que se volcaron en los últimos meses por el aumento de precios a hacer su compra mensual o la compra de varias familias en el supermercado mayorista. Los supermercados mayoristas incluso hasta adaptaron sus locales para recibir mejor a los que antes iban a los supermercados y huyeron espantados por la estampida de precios de la primera mitad de este año. Entonces, por eso, lo que detectó CCR es caída en el consumo en el chino, en el negocio de proximidad, caída en el consumo de los grandes negocios, de los grandes hipermercados y supermercados, y caída también en los almacenes. El único que se salva es, como les decía, el canal mayorista, que por supuesto atiende una pequeña porción de la población y que sobre todo atiende a comercios que a su vez revenden, que eso sí dejaron de comprarle y le compran cada vez menos, también según CCR. Pero además el INDEC dio a conocer datos oficiales hoy. Primero, la caída en la actividad industrial, 5,7% cayó en agosto, es la 7ª caída consecutiva, la caída que se viene reflejando desde el mes de febrero. Y además de esto, que no lo llegamos a poner en placa, pero además de esto se conoció la caída en la construcción. Suele difundir el INDEC juntos la actividad de la industria y de la construcción. Y en el caso de la construcción, el desplome fue algo menor a fue el 3,7%, pero lo que acumula en los primeros 8 meses del año es 12,8% de caída.
En simultáneo a esta difusión de datos, hoy cerró su misión aquí en Buenos Aires, la misión del Fondo Monetario Internacional. Cerró su visita al país, que duró como 2 semanas. Hoy llegó el jefe para toda América del Fondo Monetario Internacional, se reunió con Federico Sturzenegger, se reunió con varios funcionarios, con Alfonso Pratgay también. Este hombre que están viendo aquí, Alejandro Werner, un mexicano argentino, hijo de un ex colaborador de José Belgelbar, de una vida realmente ligada a la Argentina, pero un hombre de la ortodoxia, digamos, que le dijo al gobierno en su comunicado que estaba muy satisfecho con las medidas. Hubo elogios, ¿no? Hubo elogios y felicitación por parte del fondo al gobierno de Macri. Sí, pero no se queden solamente con esa lectura, que es la que hicieron a priori los portales y bueno, direccionados del comunicado. Claro, porque en realidad en un par de líneas... Lo que dice este hombre, Werner, que igual ahora van a escuchar porque esta mañana estuve con él en el seminario que organizó Fiel en el Hotel Plaza, desliza Werner que el gobierno se está apurando demasiado en querer bajar la inflación y que lo que tiene que hacer es cuidar el crecimiento. Atención, porque hasta el Fondo Monetario, insisto, hasta el Fondo Monetario le advierte al gobierno que no tiene que ahogar así la actividad económica. Escúchenlo. El equipo y la misión tiene una visión positiva de lo que está ocurriendo en la Argentina, y coincidimos un poco con la visión, obviamente, que presentó el ministro Frigerio sobre la recuperación que se está viendo en los últimos meses de este año y obviamente sobre todo el año que viene, con un crecimiento positivo importante en la economía argentina. Enfatizó mucho el hecho de que los procesos de desinflación demoraron varios años, en general los exitosos. Aquí el gobierno se plantea reducirla a un dígito en menos de 4 años. ¿Le parece demasiado ambicioso? Vimos procesos, de velocidad similar. Yo lo mencionaba en el caso de México, que vino acompañado de un crecimiento importante. También lo vimos un caso similar, aunque empezando de una inflación mucho más baja en el caso de Brasil. Estos procesos de corrección, tanto la reducción de la inflación como la parte fiscal, se vayan llevando a cabo teniendo en cuenta los impactos sobre la economía real y siendo cuidadosos en la gradualidad necesaria para que estos procesos se den de la mano de una reactivación económica importante. Bueno, y sugirió además, ¿no? Dejó sugerencias ya. Sí, tener cuidado con la gradualidad. Atentos a esta última parte de la recomendación donde dice, sí, hubo procesos rápidos de caída de la inflación, pero lo que hay que tener en cuenta es el crecimiento. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que ha recomendado ahogar a economías a lo largo de su historia, sin ninguna vacilación. Bueno, sin ninguna vacilación. Sin ir más lejos, nosotros en la Argentina, cuando le soltó la mano en el 2000-2001, ¿no? Exactamente. Hoy, bueno, hubo un raíz de funcionarios allí en la conferencia de Fiel, también en una conferencia que organizó la calificadora Moody's. La calificadora de riesgo Moody's hoy también le dijo al gobierno, aflojen con el endeudamiento. Les dijo, este año... ahí? Sí, ellos viven de eso. Claro, por eso te pregunto. Este año traten de no emitir más deuda, háganlo el año que viene, y además advirtió que la propia historia de la Argentina y la dificultad para reducir el déficit que tiene hacen que las reformas que encaró Macri, que por supuesto le son simpáticas a la calificadora Moody's y también a Fiel y también al Fondo Monetario, pero que no deberían chocarse con un fracaso político. Le dan a entender algo así como que están yendo demasiado rápido. Y lo de Moody's en realidad da en la tecla porque lo que ha hecho Macri es postergar el ajuste fiscal o no hacerlo de manera tan cruenta a cambio de un vertiginoso proceso de endeudamiento. Bueno, Berco, bárbaro. Alejandro Roba, análisis de esto que estaba comentando Berco, de esto que dice el fondo. Bueno, yo supongo que el personaje del fondo dice lo que dice porque no vive en la Argentina. Si no, estaría viendo otra realidad. Lo que decía recién Alejandro, que son los datos que se conocieron por el INDEC, son justamente los que han marcado, y nadie puede sorprender, los niveles de pobreza e indigencia que se marcaron en el día de ayer. Lo que a mí me sorprende es que si la situación era tan mala como el presidente dice el 10 de diciembre, haber aplicado un plan de ajuste
un tarifazo y una devaluación que todo el mundo es de manual, que se va a ir a precio, es una medida que yo creo que fue a propósito para desarticular el mercado interno y trasladar y transferir a los sectores del campo, las mineras y los bancos la responsabilidad para el crecimiento económico. Esos sectores, como recién decía el intendente, no se van a hacer cargo del desarrollo de la economía argentina. Entonces, sacarle al mercado interno, que es históricamente el único sector que ha hecho que la Argentina creciera, con sus más y con sus menos, para que vengan los capitales extranjeros que todavía están esperando y están pidiendo más ajuste. Nadie va a venir a invertir a un país que se achica. Y pensemos lo que está pasando hoy en la Argentina. Se está destruyendo inversión. Hace poquito cerró la planta, una de las plantas Planet, que es la hilandería más importante de nuestro país. Digo, ¿y por qué? Digamos, y aparte es un personaje, el dueño que todos conocemos, muy crítico al anterior gobierno. Y sin embargo hoy está cerrando esa planta en el Chaco, dejando 170 personas desempleados. Y el gobierno, ¿qué pretende? ¿Que esos 170 vayan a trabajar a la soja? No va a pasar, porque se necesitan 2 trabajadores para reemplazar 170 en el sector textil. Yamil Santoro, ¿estamos mal pero vamos bien? En términos de los 90, de lo que se hablaba. Mira, yo creo que estamos mal hace bastante tiempo. El primer problema era que no teníamos una línea de base para comparar realmente qué tan mal estábamos, porque de golpe nuestros gobernantes consideraron que en Argentina contabilizar el número real de pobres era estigmatizante, lo cual impide que cualquier política pública orientada justamente a resolver la problemática de la pobreza se pueda medir si es efectivo o no. Entonces, lo que pasó ayer es de especial trascendencia para que todos estemos hablando en un lenguaje común. Podemos en todo caso después discutir la metodología y siempre se puede optimizar, pero por lo menos ya tenemos un punto de partida desde el cual ahora tanto la oposición como el oficialismo puede empezar a plantear soluciones. En esa línea, hoy estuve reunido con vecinos, vengo de estar reunido con vecinos, y lo que me decían es, mirá, todo bien, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién no tiene la culpa? Lo que le importa, y a diferencia de Pablo, que Pablo decía, los trabajadores quieren un paro general, yo creo que el vecino, que los trabajadores lo que quieren es saber cómo se sale de esta. Y la verdad es que se sale con crecimiento económico y con políticas de inclusión. No, pero las políticas de inclusión todavía no se ven. No, eso es lo que pasa. Eso no es cierto. Eso no es cierto, como que el gobierno ha hecho el ajuste, pero se ha alejado. Mirá, perdón, déjame. Sí, lo escuché, te digo. Hubo varias políticas de inclusión, se ha ampliado la cobertura de la UH, el programa de primera infancia que se está metiendo, el plan Belgrano que se está impulsando, el plan de vivienda a nivel federal. Digo, hay varias cosas que se están empezando a implementar, la obra pública que se ha empezado a reactivar después de que había sido frenada durante el gobierno anterior. Posiblemente no en todos los distritos con la misma velocidad como a algunos intendentes les gustaría, pero lo importante es que se está buscando justamente reactivar la economía nacional de una forma sustentable y con inclusión social. La reparación a los jubilados, por ejemplo. Entonces creo que en lugar de estar pensando en cómo ir a un paro general que no le resuelve los problemas a los argentinos de manera concluyente, trabajemos juntos, sindicalismo, empresariado, política, ciudadanos, todos juntos para ver cómo hacemos para que Argentina salga de este problema en el que estamos todos. Pablo. Yo estoy de acuerdo. Trabajemos juntos implica que el gobierno convoque a una mesa de diálogo donde estén... No solo una mesa de diálogo. Donde no solo esté la CGT, estemos todas las centrales, estén los empresarios, y no este diálogo que ya lo venimos criticando hace rato. Se reúne con la CTA, se reúne con la otra CTA, se reúne con las 2 CTA, se reúne con la CGT, se reúne con los empresarios por otro lado. Ninguno de esos diálogos es vinculante, porque después se firma un acta hoy, recién hoy, de todos los diálogos, después del Consejo de Salario, el acta que se firma, la de hoy, con 2 puntos. El gobierno reconoce que 1 de cada 3 argentinos es pobre, que casi el 50% de los pibes menores de 14 años están en la pobreza, que la indigencia tiene niveles que llegan cerca a los 3 millones de argentinos. Es gravísima la situación. Entonces, hay presentado por los movimientos sociales un anteproyecto de ley en el Congreso de declarar la emergencia social. ¿Por qué el gobierno no empieza por eso? Nosotros no queremos paro. Te voy a decir lo que queremos, Yamil. Queremos declaración de la emergencia social, parar los despidos y las suspensiones, porque todos los días hay despidos y todos los días hay suspensiones en todas partes. Que exceptúen el medio aguinaldo del pago de ganancias, que den un aumento de emergencia a los jubilados porque la canasta del jubilado es 12.000, 13.000 pesos y están en 5.600 pesos el 70,6% de los jubilados. Que haya reapertura paritaria. Esa es la forma de combatir la pobreza. No se puede decir que quieren combatir la pobreza, ir a pobreza cero y están echando gente todos los días, están preparando despidos en el Estado, están preparando una ley de reforma del Estado que le promete el presidente en el mini Davos a los empresarios.
y te voy a decir cómo es la cosa, le promete que vengan a hacerse la América porque va a bajar los costos laborales. Ya se hizo acá en la Argentina esto. Flexibilidad laboral, escuche. Y después los empresarios y los gobiernos vienen a ver a los sindicatos. Porque estuvieron reunidos los alemanes y los canadienses con nosotros. Y preguntan, ¿ustedes se van a callar la boca frente a la reforma laboral? No, nosotros decimos, no nos vamos a echar la boca. No hay mucho conflicto en la Argentina. Me parece que... un minuto, Alejandro, que el intendente quería decir la verdad que este gobierno ha tenido ideas maravillosas, ¿no? El Plan Belgrano, una idea espectacular. Pasaron 10 meses, hicieron 100 anuncios, ninguno se concretó, no levantamos ni un ladrillo, pegamos todavía. Hay un trabajo integral a las misiones de los pueblos originarios que hay en Tartagal, en todo el norte. Se piensa hacer un trabajo integral, se le va a hacer cloaca, luz, agua. ¿Pero llegaron los fondos? No empezamos, ya firmamos 4 veces los convenios, estamos esperando que la Argentina arranque, ¿no? Porque esto que vemos todos los días es que venimos hacia atrás, cada vez las cifras son peores. Cosas que nosotros ya no veíamos más, personas que te golpeen la mano y decirte, tiene un pan duro, eso no existía. Habíamos cerrado 34 comedores, todos los comedores provinciales, porque estaban dando tarjetas, ahora estamos abriendo un montón de comedores, triplicamos la ayuda en módulo alimentario. La verdad que la situación no da para más. La Argentina tiene que arrancar, las ideas son buenísimas, todas las que nombraste. Pero intendente, a ver, me quedo en esto, porque el gobierno ha vendido mucho el plan. El otro día leímos todos que hay una interna feroz, que acá no lo están licuando, que quiere agarrar Frigerio, el ministro Dietrich. ¿Les ha llegado o no ha llegado nada de eso todavía? Primero decían que no tienen proyecto, ¿no? El presidente fue al norte y dijo, vamos a hacer las 4 vías sobre Ruta 34 entre San Pedro de Jujuy y Güemes. Bueno, la obra todavía tiene que hacer un proceso licitatorio, armar el proyecto. Nosotros le llevamos la Ruta 86, tramo Tartagal-Tonono, está licitada, aprobada, tiene un adjudicatario. Vayan y den la orden, ni siquiera poner la plata, no se mueve la obra. Había el tramo del C15, ferrocarril, fue una licitación, volvió todo a foja cero, estamos esperando que se comience de nuevo la licitación, un ferrocarril que es toda la unión con Bolivia, con todo el Mercosur, que tiene 2 o 3 puentes que no están, el proyecto está, falta la orden política, es decir, arranquen, ¿Y no todo llegó? Está en condiciones de avanzar, ¿no? ¿Sabes dónde se desquita, Gato? Perdón, lo agrego en 10 segundos. José Cano, ¿dónde se desquita? En el Picado de Olivos. Hoy estaban jugando hace un rato y dicen que el que pega más fuerte es José Cano. Espero que no sea porque no le dan la plata, porque van a terminar fracturando a alguien. Tiene un rango de ministro, ¿no? Pero es imposible armar un ministerio que tenga infraestructura para hacer la licitación, la preadjudicación, hacer los proyectos, todo. Le digo, vos, José, lo que tenés que hacer es solo un gestor. Si vamos a arreglar las vías, anda transporte, que transporte te arme. Si vamos a arreglar la ruta, anda vialidad y gestionar. Pero realmente nos vendieron que todas las obras, los millones de dólares que se iban a hacia el norte, que es sensacional para tratar de... Pero todavía no llegaron. Argentina, pero no arrancó. Sí, Pablo comentaba que había en miras una suerte de flexibilización laboral, que la verdad que no hay ningún proyecto en ese sentido. Lo que sigue en el Congreso de la Nación es la Ley de Promoción de Primer Empleo, que es igual que la Ley de Promoción del Empleo Registrado que tuvo el kirchnerismo vigente. La diferencia es que está focalizada justamente a estos chicos que normalmente vienen, son una de las poblaciones más vulnerables, y una de las condiciones de la Ley de Promoción de Primer Empleo es que la empresa no haya tenido reducción de nómina de personal previamente. Y de hecho, algo muy importante para que lo sepa la gente que está del otro lado es que esa ley, cuando se apruebe, tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de este año. O sea que en realidad hoy las empresas que estén despidiendo se pueden perder el beneficio de acceder a eso. Entonces, contrario a estar tal vez fogoneando miedos que no tienen base, creo que deberíamos estar trabajando todos juntos para, por ejemplo, que salga del Congreso la Ley de Promoción del Primer Empleo. Pero vos insistimos, trabajando juntos, y si yo convoco una reunión de una mesa de diálogo, ¿quién viene? Los sindicatos. El gobierno tiene que convocar. ¿Qué quieren que convoquemos nosotros? Pero por ejemplo, vamos a hacer como impulsar esta ley que soluciona lo que vos querés que se solucione. Escuchame una cosa, Yamil. En Alemania, ¿sabés cómo es el diálogo social? En Alemania convoca la DGB, que es la central más importante, es la única, la más poderosa, y convoca ella conjuntamente con los empresarios. Y la mesa de diálogo es esa. ¿Qué vamos a hacer acá? Le vamos a pedir a la iglesia que lo convoque, porque ustedes no lo están convocando. Ustedes convocan a algunos nada más, lo que creen que pueden arreglar. Entonces, así no es. Yo creo que es importante que el gobierno se haya dado a conocer los datos. Eso es algo todo que lo dijimos ya, eso pero, es importante. Bueno, yo no lo había dicho acá. Bueno, digo, es importante eso, sí. Es obvio. importante que haya dado a conocer los datos, porque uno para curar la enfermedad tiene que saber el diagnóstico. Ahora, hay que empezar a resolver, viejo, porque si no, no queremos paro, queremos esas cosas que te mencioné antes. Pablo Zurro, a ver, Alejandro, ya voy, discúlpame. Pablo Zurro.
Zurro, desde la política, ustedes, que ¿va por el tercer mandato? Sí, voy por el tercer mandato. La verdad que no es una cosa personal, está descontado que yo no hablo de cosas personales. El relato macrista es el relato de Durán Barba, es el relato de los multimedios y es un relato muy mentiroso. Yo, por ejemplo, le traje a usted en Pehuajó, que es mi pueblo, donde yo trabajo por ellos, donde no estoy fuera del país, pero en Pehuajó, en lo que no sabe el macrismo, lo que es los gobiernos y el Estado, porque el Estado continúa y los gobiernos se agotan, en Pehuajó, por ejemplo, con expediente firmado, no me acreditan ahora 15 obras, de las cuales, gracias a un ahorro municipal de 100 millones que teníamos, la hemos podido continuar, pero son obras de cloacas, son obras de viviendas, inclusive... ¿Pero por qué? ¿Porque hay discriminación? ¿Porque usted es un gobierno diferente al de la provincia de Buenos Aires? Y habría que preguntárselo a ellos, pero yo no estoy reclamando obras que, por ejemplo, no tengan el número de expediente, que hayamos pedido, porque yo sé que es otro tipo de país y que no me las van a dar. Que no, en este caso... disculpame. Yo soy de Junín, y en Junín tampoco hay obras. En Junín no hay cloaca. Donde vivo yo, no hay cloaca, no hay gas natural. De arrancar y de han suspendido el gas natural para todo el mundo. Perdón, y te digo más. Por ejemplo, me acaban de desacreditar una obra que estaba adjudicada, que la había adjudicado la DIF, de 7,5 millones para arreglar la estación, que todo el mundo estaba ilusionado, porque, bueno, volverán los trenes, tendremos un transporte barato para los trabajadores, para los peones rurales, tendremos un transporte barato, no, ni siquiera esa obra. ¿Qué están girando? Algunas viviendas que estaban en el 85% de avance, bueno, para inaugurar los puntos prontamente. Pero lo demás... que por el tema de obras públicas, lo que dicen muchos que vienen acá, muchos que llegan del gobierno, es que tuvieron que parar porque había corrupción, que ustedes afanaron todo. Está buena, le agradezco la pregunta. La verdad que acá tenemos que diferenciarnos. Acá hay dos proyectos diferentes de país. Acá hay unos entreguistas que son el gobierno de Cambiemos, que nos negociaron con la extorsión de los fondos buitre, que pagaron el 1.600% más, que a mí lo que usted dice, que dice Pradgay, que yo soy un militante del gobierno nacional y popular, antes de ser intendente y voy a seguir siendo militante, no me molesta que un gorila me diga que soy la grasa, porque la verdad que ser un militante para mí es un orgullo, es brindarme hacia la gente y tratar de solucionar los problemas de la gente, y le traje, porque yo sabía que esto iba a pasar, yo acá le traje para ustedes y para el que lo quiera ver, el 17 de agosto de este año, yo firmo un decreto a referendo del Consejo Deliberante y se lo mando a todos los estamentos macristas, inclusive al presidente, para que me investiguen, cómo un kirchnerista de la provincia de Buenos Aires que manejó 1.900 millones de pesos me puede investigar y le abro, inclusive le digo que le pago los viáticos y que le pago los profesionales que me quieran mandar. Es un horror lo que están diciendo, los chorros que vayan presos, pero no nos podemos empezar a tirar con chorros, los chorros para eso está la justicia. Los que nos tenemos que diferenciar es con el país que queremos. ¿Cuál es el país que queremos? El arreglo vergonzoso, extorsivo con los fondos buitres sin esperar el laudo del CIADI, o queremos el país de Cristina y de Néstor que no tenía endeudamiento. ¿Por qué se puede endeudar? Cambiemos. Porque está aprovechando el gobierno de Néstor y Cristina, que nos había desendeudado, porque si no nos endeudarían. ¿Cómo le hubiesen dado plata a la Argentina en el 2003? Bueno, lo que pasa es que ellos juegan con Clarín mentiroso, con La Nación mentiroso y con todos los medios hegemónicos que mienten, y ellos mienten. A ver, le voy a dar un ejemplo. Vergonzoso para una ciudad y agresivo para una ciudad de 40.000 habitantes. Teléfono a todos los habitantes de Pehuajó. Me llamo María Eugenia Vidal. Fíjate que te estamos haciendo una obra en Gorostiaga con la plata del gobierno provincial. Mentira. ¿Sabe con qué de dónde sale esa plata que está llegando a Pehuajó? Sale de la ley 14.807 promulgada el 25 de 1 del 2006. ¿Qué es la ley 14.807? Que ningún intendente, porque obvio que ellos usaron la banera, con mucho intendente, con muchos diputados, ¿qué es la ley 14.807? Es la ley del endeudamiento. Cuando parten el bloque de diputados peronistas, Frente para la Victoria, y le aprueban los 60.000 millones, aparece un fondo de 10.000 millones para municipios. Ahora, ¿qué pasaba si Pablo, Vidal... Perdón, ¿es la primera vez que se usa como disciplinador las partidas presupuestarias para hacer obras con los intendentes? ¿Ahora, el gobierno de Cambiemos? A ver, yo antes nunca me discipliné por obra, yo me disciplino por ideología. Estaba sometido, pero... A ver, nosotros tenemos que trabajar en la constitucionalidad, nadie es golpista. Ahora, nadie se negó que justamente era un gobierno que premiaba la lealtad y todo aquel que no pensaba como uno
lo sancionaba, con las partidas. Ustedes no pueden gobernar para adelante, Yamil. ¿Qué tiene que ver el kirchnerismo para acá? Se mandaron todas las políticas públicas en contra de la gente. Y ahora el problema es en esto. Alejandro, entregaron un país con un 30% de pobreza después de 2 años para atrás. No voy a discutir para atrás. ¿Cuáles son las políticas? Todo lo que dijiste son todas mentiras. Son todas mentiras. Todas las políticas que decía que había un 5%. Todas las políticas que acabas de decir no están desplegadas. Pero por favor, lo del AUH está desplegado. ¿Qué es lo de la reparación histórica de los jubilados? $1.000 cuando la economía estás despreciando la política que fue bandera del kirchnerismo y decir que no sirve. Estoy despreciando las políticas de la reparación histórica que más que duplica varias jubilaciones, me decís que no sirve. La tarifa social que permite que los sectores vulnerables... políticas que no existen. ¿Cómo que no existen? Porque si no, no serían los Alejandro, sentate con una computadora. No, son anuncios. Están operativas. Ustedes están acostumbrados a armar un spot y hacer una presentación y después no pasa nada. Alejandro, no le mientas a la gente. No le miento a nadie. Yo no estoy gobernando. Ustedes están gobernando. Dijeron pobreza cero y ahora es un camino. Un camino de baches. Nosotros lo que queremos es saber qué van a hacer ustedes para resolver los temas de la economía. Y lo que están haciendo es desindustrializando el país y llevando a la Argentina a una debacle que no la va a resolver nadie más que el peronismo. A diferencia de tu opinión, y que las ideas que vos impulsás, de hecho, llevaron un país con un 30% de pobreza. No, olvídate, me saco cualquier camiseta. Te respondo hacia adelante. La forma de salir de este problema, y es lo importante, es generando empleo genuino. Decime cómo. Si me dejás responder. Decime cuáles son los sectores que van a generar empleo. Por ejemplo, la ley que facilita el emprendedorismo para que se puedan crear empresas en corto plazo. Eso es un verso. Es una ley. Si no tenés mercado, ¿a quién le van a vender los dulces de leche? Por parte. Después, la ley de promoción del primer empleo, que facilita, y sobre todo en las provincias más complicadas y que tienen restricciones reales de empleo, que puedan acceder a incentivos fiscales y además le facilite. Si no hay consumo, no pasa nada. Pero esperen que termine y ahora después le responden. Déjenlo hablar, por favor. Para apalancar el consumo tenés expansión de la UH, reactivación de la obra pública en todo el país. Entiendo que no como todos los intendentes les gustaría en todos los tiempos, pero se está reactivando la obra pública en todo el país. Reparación histórica para los jubilados, que de hecho varios jubilados pasan a cobrar más del doble de lo que venían cobrando antes. Digo, muchachos, a ver, en todo caso... ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo ya está operativo? Hoy acabo, de hecho, asesorar como abogado, asesor en cuestiones previsionales, y hay jubilados que conozco que ya pueden entrar a la página ACES y ver cómo hacer para aumentar el tope. Sí, pero todavía no están cobrando. Me permite que tienen que hacer el trámite. Ya venimos, hacemos una pausa y venimos. El debate sobre la realidad que se da siempre aquí en Minuto.